Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Salmos 37, versículo 4. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Deleítate en Dios. ¿Sabe que muchos cristianos se relacionan con Dios nada más hasta cierto nivel? Que son pocos los que aprenden a deleitarse en su presencia, que verdaderamente desarrollan una relación íntima con Él. Dios está esperando que usted y yo, el día de hoy, nos demos cuenta de la oportunidad tan grandiosa que tenemos de entrar a su presencia, porque esta será la clave para toda transformación, para toda fortaleza, para todo ánimo y éxito en la vida. ¿Ya tienes Salmos 37:4? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice: deleítate a sí mismo en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre, y te damos gracias porque el día de hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, porque anhelamos deleitarnos en tu presencia. Tú estás aquí en medio de nosotros y anhelamos tener comunión contigo. Permite que nuestro espíritu pueda discernir lo que el día de hoy tú deseas enseñarnos, y que nuestro corazón sea inclinado a buscar tu rostro de continuo, que tú seas nuestro deleite. Gracias te damos, porque tú lo estás haciendo ya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el Salmo: deleítate a sí mismo en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿A quién le gustaría que Dios le concediera las peticiones de su corazón? ¡Uy, qué hermosa promesa! Es una bendición este tipo de escritura, porque encierran lo que Dios desea hacer a favor de nosotros. Si algo desea hacer el Señor, es suplir nuestras necesidades. ¿Y por qué no conceder las peticiones de nuestro corazón? Pero para que esto pueda ser una realidad, Dios nos está pidiendo una condición. Dice aquí: deleítate en Él. Deleitémonos en su presencia todos los días de nuestra vida. ¿Qué significa deleitarnos en Dios? Deleitarnos en Él significa que Él sea la fuente de nuestro gozo, que no haya nada que nos produzca más regocijo que estar cerca de Él escuchando su voz. Como cuando uno está enamorado. ¿Se acuerda de esos años mozos? ¿Qué anhelaba usted más, varón? ¿Escuchar la voz de quién? De su amada. Andaba todo el día con ella, la llevaba a Chapultepec, la llevaba a remar para que viera esos brazos fuertes que usted tenía. Y cuando terminaba de entregarla en su casa, usted llegaba a casa y le marcaba por teléfono y le decía: ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo llegaste? Bien. ¿Se acuerda? Y se la pasaba horas hablando por teléfono. Se deleitaba, se regocijaba. Ella era su gozo. Pues lo mismo es lo que Dios está esperando, que Él sea nuestro gozo, que no haya cosa más importante para nosotros que deleitarnos en escuchar su voz. Deleitarse en Dios significa que el Señor sea inclusive nuestro mayor placer. Esto habla de que no solamente mi comunión con Él es en espíritu, sino que todo mi ser espiritual, mi cuerpo, está comprometido en establecer y en disfrutar una comunión con el Creador de todo cuanto existe. Que cada uno de mis sentidos, que mi propia carne le anhele. Normalmente, cuando usted tiene gusto de algo, un chocolate, un pastel, un helado, va a la tienda y se compra sus chuchulucos. Y usted los disfruta, le causan placer.
su cuerpo siente placer por disfrutar esos dulces o esas golosinas. Pues imagínese que nuestro cuerpo pueda sentir placer por estar en la presencia de Dios. A este cuerpo le cuesta trabajo disfrutar las cosas que le convienen. Por ejemplo, el hacer ejercicio, todos estamos conscientes de que es algo bueno, ¿sí o no? Pero nuestro cuerpo se resiste en hacerlo. ¿Cuántas veces usted ha iniciado con el ánimo de empezar a hacer ejercicio? Una rutina de ejercicio diaria. Pero el cuerpo respinga, se enoja, le dice, no lo hagas, por favor, ten piedad de mí. Y usted, bien obediente, le hace caso y dice, ay, sí, ¿verdad? Pobrecito, te tengo que cuidar. Y es lo contrario. Lo que el cuerpo necesita es ejercicio. Pues lo que el cuerpo necesita también es esa comunión íntima con el Señor. Es lo que le conviene a nuestro cuerpo. Deleitarse en el Señor significa que al estar con Él, nosotros nos encontramos plenamente satisfechos, ya que Él suple nuestras necesidades. Me siento tan satisfecho al lado tuyo, Señor. Tú eres quien me llena, quien me satisface. No hay otra cosa que me satisfaga. Ni la comida, ni la televisión, ni la música, ni el trabajo, nada de este mundo me puede satisfacer tanto como tú. Deleitarse en Dios significa que no hay cosa que me agrade más en la vida que estar ante su presencia, donde el orar a Él deja de ser una carga como lo enseña la religión y se convierte en un gusto constante, en un deleite continuo. ¿Cuántos nos encontramos deleitándonos verdaderamente en Dios? No me levante la mano, pero reflexionemos. Dios anda buscando hijos que se deleiten en su presencia, que estén dispuestos a estar en comunión íntima con Él. Yo quisiera mostrarle dos pasajes que nos muestran el corazón de Dios en esta búsqueda, en este deseo. Acompáñeme por favor a Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Acuérdese que la vida en Cristo no es una religión. Se trata de establecer una relación personal con nuestro Señor. Y Dios desea relacionarse con nosotros. Y por eso es que dice en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. Esta última frase se me hace muy triste. Cuando leo este pasaje, me imagino a un padre que está llorando por la ausencia de sus hijos, porque no los ve, porque no están cercanos a él. Sale el padre a buscar a sus hijos. Hijo, ¿dónde estás? Tesoro de mi corazón, ¿dónde estás? Y a lo mejor el tesoro de su corazón se escondió entre los árboles del huerto. A lo mejor el tesoro de su corazón está muy ocupado, está afanado por las cuestiones de esta vida. O posiblemente el tesoro de su corazón no ha comprendido el valor que tiene el estar cerca de su Padre. Y a veces me imagino a Dios llorando por esto. Me imagino también a un general que está buscando soldados valientes, dispuestos a ponerse en la brecha contra el enemigo. Pero cuando sale al campamento, no encuentra a nadie digno, ni fiel, ni valiente. Dios anda buscando intercesores. Dios anda buscando hijos que conozcan el valor y el poder de estar de rodillas ante Él, orando a favor de aquellos que necesitan
el que la voluntad de Dios se manifieste en sus vidas, a favor de toda la tierra. Dios anda buscando varones que busquen traer la voluntad de Dios en los cielos, aquí en la tierra. Dios anda buscando hombres y mujeres que le conozcan y que usen las armas espirituales que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Los hallará entre nosotros? Esa es la pregunta. ¿Nos encontrará el Señor? ¿Habremos en este lugar esos varones y esas varonas? En el Nuevo Testamento encontramos que el Señor Jesucristo declaró en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 23. Evangelio de Juan 4 versículo 23. Dice nuestro Señor Jesucristo: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios anda buscando, además de intercesores, adoradores. Hijos que se deleiten en su presencia, que le adoren en espíritu y en verdad. No que finjan ser adoradores, no que vivan con doblez de ánimo, ni hipocresías, que cuyo amor no dependa de las circunstancias en que estén viviendo, ni tampoco sean meramente emocional su relación con Él, sino que sea una relación auténtica y veraz, en espíritu y verdad, una relación espiritual, donde nuestro espíritu entra en comunión con el Espíritu de Dios. Pero ¿dónde están esos adoradores? Cuando leo estos pasajes, me viene a la mente algunos ejemplos. Déjeme mostrarle dos. De varones que sabían deleitarse en la presencia porque conocían quién es Él. Apocalipsis 11 del 15 al 17. Acompáñeme por favor. Apocalipsis 11 del 15 al 17. El apóstol Juan escribió una visión de la gloria de nuestro Señor en el cielo, sentado en su trono. Y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Puede imaginarse esta escena gloriosa? Donde delante del trono de Dios hay 24 tronos destinados para aquellas personas que Dios ha determinado, que alcanzaron tal honor y autoridad, porque estar sentado en un trono representa autoridad. Y estando con esa autoridad y con ese honor, los 24 ancianos se quitan sus coronas y se postran delante de la presencia del único, del que vive por los siglos de los siglos, cuyo nombre es el Santo, el Rey de toda la tierra, cuyo nombre es sobre todo nombre, poder y autoridad que se nombra en este siglo y en el venidero. El Dios Todopoderoso. Ellos lo hacen porque saben delante de quién están. Cuando nosotros tomamos conciencia de quién es nuestro Dios, más conciencia tomamos de nuestra condición, que somos delante de Dios como gusanos.
¿Qué es el hombre para que el Señor tenga de él memoria? Sin embargo, Dios desea tener comunión con nosotros. Y Él está esperando que usted y yo aprendamos a deleitarnos en su presencia y postrarnos sobre nuestros rostros y adorar al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué hermosa escena! Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido ya esa revelación y esa conciencia de poder deleitarnos en su presencia sin importar lo que esté aconteciendo alrededor de nosotros? Dios está buscando gente que se atreva a ponerse de rodillas delante de Él, que pueda ir a su aposento y cerrada la puerta, ore a su Padre que lo ve en secreto. Que no importa si está en casa o si está en la iglesia o está en el trabajo, se atreve a levantar su voz delante de Dios y le adora en todo momento. Porque adorar no solamente es postrarse, tiene que ver con nuestra manera de vivir, con las decisiones diarias que tomamos, con la forma en cómo nos conducimos delante de Dios, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestra fe. Todo nuestro ser, toda nuestra vida como una ofrenda de adoración a Dios. El segundo ejemplo que encuentro es el rey David. Él era un adorador que no tenía temor de expresar a los cuatro vientos su amor por el Señor. Acompáñeme por favor a 2 de Samuel 6. Vamos a leer los versículos 13 al 16. 2 de Samuel 6, del 13 al 16. El rey David deseaba transportar el arca de la alianza a la ciudad de Jerusalén. Y dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David, ¿qué hacía? Danzaba con toda su fuerza delante de Dios. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Dios con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que ¿qué hacía? Saltaba y danzaba delante de Dios, y le menospreció en su corazón. ¿Nota la pasión que David manifestaba hacia la presencia de Dios? El arca de la alianza era un arca hecha de madera de acacia, revestida de oro puro. En la parte superior había 2 querubines, y en medio de los querubines la presencia de Dios se manifestaba. Representaba el lugar donde Dios le hablaba a su pueblo. Su misma presencia, donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios. Y para David era un regocijo estar delante de la presencia del Señor. Él danzaba y saltaba, gritaba. Él se regocijaba. Y a él no le importaba lo que los demás pensaran. Dice la Escritura que cuando llegó a Jerusalén, su esposa le miró por la ventana y lo menospreció. ¿Qué habrán pensado? ¡Ay, ese David tan fanático! ¡Ay, ese David! Bájate de los epuráneos, vuelve al mundo real. ¿Sabe qué, hermano? Si es necesario que la gente le diga que usted es un fanático, que se lo digan. Pero usted adore a Dios. Gócese en su presencia con toda libertad. No tenga temor de levantar las manos en los tiempos de alabanza. Yo me acuerdo que cuando llegué a Cristo, en un principio a mí me costaba trabajo alabar a Dios. Decía el moderador: levanten las manos. Y yo hasta las cruzaba más y decía: ¿pero para qué? ¿Por qué? Que me obliguen a ver, que venga a mi lugar,
¿Qué ideas más tontas tenía uno? Cuando pude levantar mis manos, en serio se lo digo, yo percibí como algo se quebró dentro de mí, porque dispuse mi corazón para deleitarme en su presencia. Dije, Señor, aquí estoy, vengo a tu casa a deleitarme en medio de la congregación, en medio de mis hermanos para alabarte. Fue el primer paso. Ahí empezó a haber un cambio en mi vida. Después, yo me acuerdo que veía a la gente saltar delante de Dios, así como lo acabamos de leer. Y yo decía, ay no, pero no, que, ay, ¿cómo me voy a ver yo, por favor? Yo. Pero cuando hice a un lado mis conceptos, mis prejuicios, experimenté una libertad como jamás lo había hecho. Y no por hacerlo aquí, sino por danzar y saltar y regocijarme y deleitarme delante de la presencia de Dios, sin importar lo que la gente pudiera pensar. Y lo más hermoso fue cuando me pude postrar. Yo decía, ¿y verdaderamente la gente que se postra sentirá algo? ¿Qué se me hace que se están durmiendo? ¿Quiere usted detonar su comunión con Dios? Atrévase a expresar su amor con toda libertad al Señor. Gócese en su presencia. Pero en ocasiones parecemos troncos, que estamos así como que enraizados al piso y no nos movemos. Y no percibimos la presencia de Dios, la Shekinah. ¿Sabe que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo? Que el Espíritu de Dios se pasea en medio de su iglesia mientras estamos alabándole a Él. Pero si estamos como árboles fijos, sin sentir nada, no oigo, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, pues nos vamos a perder su presencia, porque probablemente o todavía no le conocemos, o todavía hay en nuestro corazón cosas que nos están impidiendo nuestra comunión con Él. O a lo mejor estamos tan distraídos, tan afanados en las cosas de este mundo, que no vemos el beneficio de buscar su rostro, de buscar su presencia. Vamos a conocer algunos de los beneficios para que usted y yo nos animemos. Mire, si volvemos al pasaje base en Salmos 37:4, ¿qué nos dice? Deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Puede ver el beneficio de deleitarnos en la presencia del Señor? Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero a mí no me gustaría mostrarle este beneficio o enfocarme en él, porque me sentiría como ese hijo que va con su padre y le dice, papito chulo, ¿me compras? Como que sería buscar a Dios por conveniencia. Sabemos que Dios nos ama y quiere darnos todas las cosas, pero Él está esperando que usted y yo descubramos propósitos más grandes en esa búsqueda de la presencia de Dios y no por lo que Él nos pueda dar. Vamos a ver estos beneficios. Número 1, para ser transformados por Dios. Dígale a su compañero, busca la presencia de Dios para que seas transformado por Él. Ese es el primer paso. Mire, acompáñeme por favor a Lucas 9, versículos 28 al 29. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 29. Habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su comunión con el Padre. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, lea conmigo, la apariencia de su rostro
se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Usted pudiera decir, pero es que Él es Dios. Sí, pero Él vino siendo 100% hombre y nos muestra cómo cuando nosotros entramos a la presencia de Dios y empezamos a deleitarnos en ella, nuestra apariencia empieza a ser transformada. ¿Cuántas veces usted se ha levantado por la mañana y dice, ay, no puedo, a ver, voy a ir a orar? Y tiene hasta la cara así. Y cuando se postra, conforme va orando, cambia el rostro. Porque si usted tenía dolor, Dios le sana. Si usted tenía dolor del alma, tristeza, angustia, preocupación, el Señor empieza a poner un espíritu de gozo y de paz. Él cambia el manto de tristeza y pone un manto de alegría en nuestra vida. Y cuando hay gozo, cuando hay paz, cuando hay fortaleza por haber estado en su presencia, pues nuestro rostro empieza a cambiar. Empezamos a vernos sanos, empezamos a vernos con vida, empezamos a vernos plenos, porque eso trae estar en su presencia, deleitarnos delante de Él. Es una realidad que cuando iniciamos una vida de oración, lo que estamos haciendo es iniciar una vida de transformaciones palpables en nuestro ser, primeramente, y después en nuestro entorno. Empezamos a ser transformados y después Dios empieza a transformar nuestro alrededor a través de estar en su presencia. Sin importar el estado de tristeza, enojo, amargura o dolor en el que nos encontremos, cuando doblamos nuestras rodillas, cuando buscamos su rostro, todo esto desaparece, deja de ser. El apóstol Pablo, que sabía lo que era estar ante la presencia de Dios, él escribió en 2 de Corintios 3, versículo 18. Acompáñeme por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, donde dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que está diciendo es que cuando entramos a su presencia, en ese momento estamos expuestos ante su gloria y la gloria de Dios empieza a producir en nosotros cambios, transformaciones. De su plenitud empezamos a tomar lo que nos hace falta. Cuando una persona tiene dolor en su corazón, lo primero que debe de hacer es buscar el rostro de Dios. Y ese dolor va a ir mudando, va a ir cambiando. Ese corazón va a ir sanando. Pero si no buscamos el rostro de Dios, vamos a seguir atorados ahí. Y pueden pasar días, semanas, meses y años y no haber ningún cambio en mi vida. Y yo seguir con mi dolor. Y a lo mejor estar cantando esas canciones. Quiero dormir cansado para no pensar en ti. Y uno ahí se deshace y se muere y no cambia. Y así jamás va a haber sanidad. Pero si entramos a su presencia, es donde inicia toda transformación, todo cambio. Es donde los cobardes, Dios los vuelve valientes. Es donde a los necios Dios los vuelve sabios. Es a los que viven en pecado, Dios los lleva a vivir en santidad. Ahí es, en su presencia. La palabra transformar significa hacer cambiar de forma o de aspecto. Dios cambia nuestro carácter. Dios cambia nuestras costumbres. Dios cambia nuestros hábitos. Dios empieza a cambiar nuestra vida. Si usted es de esas personas que dice, es que yo no puedo cambiar. Es que soy enojón, yo tengo este carácter, pues soy del norte. Entre a la presencia de Dios y va a ver cómo
somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor que va actuando en nosotros. Cuando platicamos con el Señor, Él va hablando a nuestro corazón, habla a nuestros pensamientos, nos declara su verdad, nos confronta con nuestro actuar, con nuestro pecado, con nuestros sentimientos y nos renueva. Dice en Romanos 12:2, acompáñeme por favor, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente estando en la presencia de Dios podemos conocer la voluntad de Dios y tener la certeza de que esta es buena, agradable y perfecta. De otra manera, yo puedo leer la Escritura, yo puedo escuchar un mensaje donde la voluntad de Dios se está exponiendo y no hacer caso, porque no ha sido revelada a mi corazón. Toda transformación, toda renovación inicia en nuestro interior, donde Dios nos habla, donde su Espíritu tiene comunión con nuestro espíritu y podemos adorarle en espíritu y en verdad. En ese momento, Dios habla a nuestros pensamientos. Yo no sé si usted ha tenido esa oportunidad de escuchar su voz aquí en su mente y tener esa certeza en su corazón de que es Dios diciéndole lo que debe de hacer, lo que hay que cambiar. O a veces simplemente recibimos una palabra de ánimo y nos dice: estoy contigo, no temas. ¿Alguien ha recibido? ¿Ha escuchado su voz? Es algo fantástico, increíble. Y Dios desea que no nada más unos pocos, sino que todos nosotros podamos escuchar su voz y recibir dirección de su Espíritu. Es en esa comunión íntima donde Dios nos habla y donde Dios nos da a conocer su voluntad. Ahí es donde se transfiere esa sanidad, ese amor, esa paz que solamente Él nos puede dar. Dice en Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. El apóstol Pedro, que también anhelaba la presencia de Dios, escribe: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Fíjese, cuando nosotros decidimos deleitarnos en la presencia de Dios, le estamos dando a Dios la oportunidad de que Él nos hable y nos revele su perfecta voluntad. Y una vez que nos revela su voluntad, normalmente esa voluntad nos guía al arrepentimiento. Su voluntad nos guía a hacer su voluntad. Y empezamos a obedecer. Y empezamos a desechar de nuestra vida aquellas cosas que a Dios no le agradan, que afectan nuestra comunión. Porque Dios es santo y sin santidad nadie le verá. Y el pecado es lo que nos aleja de Dios. Si usted no ha podido terminar con un pecado, acérquese al trono de su gracia, deleítese en la presencia de Dios y permitamos que el Señor nos transforme. Al final, esa comunión nos lleva a un estado que se llama santidad, a vivir en santidad. Y es cuando podemos ser uno con el Padre, porque Él es santo. Solamente podemos ser uno en una perfecta unidad estando en ese estado. Dios desea santidad en medio de nosotros. En cada uno, casas de oración.
¿Sabía que debemos de ser como casas de oración? Y en esa casa de oración debe de haber santidad. ¿Ha escuchado usted hablar del tabernáculo de reunión o del templo de Jerusalén? ¿Sí? Este representaba el lugar donde Dios se manifestaba y hablaba a su pueblo. Era el centro de comunión y de adoración a Dios. En el tabernáculo, en el templo, se encontraba el arca de la alianza, la que mencionamos hace unos momentos, donde la presencia de Dios se hacía manifiesta. Y el pueblo de Dios iba al tabernáculo de reunión o al templo para tener comunión con el Creador. Y mire lo que el Señor afirma o afirmó en 2 de Crónicas 7 del 14 al 16 acerca de este tabernáculo o acerca del templo. 2 de Crónicas 7 del 14 al 16. Él dijo: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Sabía que ahora usted y yo somos templos de Dios? Somos templos del Espíritu Santo. Somos ahora el tabernáculo de reunión. ¿Y sabe que Dios desea santificarnos? Que sea un tabernáculo santo para Él, para que sus ojos estén en nosotros, para que su gloria se manifieste en nosotros, para que cuando oremos, sus ojos estén atentos a nuestras oraciones. Dios está esperando que nos levantemos como tabernáculos de reunión, un lugar donde Dios pueda tener comunión con nosotros, un lugar santo, limpio, sin mancha, sin contaminación. ¿Usted conoce cómo estaba dispuesto el tabernáculo o el templo? Constaba de 3 lugares principales. En primer lugar estaba el atrio, era el lugar exterior. En este lugar el pueblo alababa, oraba, daba gracias a Dios y presentaba sus ofrendas y sus diezmos al Señor. En este espacio también los sacerdotes servían, ofreciendo los holocaustos por el pecado, ofrendas de paz al Señor. El pueblo anhelaba los atrios de la casa de Dios porque era el único lugar al que tenían acceso. Dios es tan santo que el pueblo no podía estar cerca de Él. A lo mucho podía estar en los atrios. No podía entrar al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo. Qué importante es la santidad entonces para establecer una relación con Dios. Mire, algunos pasajes que nos muestran este regocijo de estar en los atrios. Salmos 84, versículo 2. Salmos 84, 2. Dice el salmista: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Usted desea ser bienaventurado? Hay que habitar entonces como el gorrión en los atrios del Señor, en el lugar donde podemos alabarle y bendecirle y presentar nuestras ofrendas. ¿Y qué regocijo hacerlo? Algunos tienen la libertad para manifestar como David alabanza a Dios, otros no.
Pero Dios no desea que usted y yo nos quedemos en los atrios. Otro salmo dice, Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que estar viendo televisión todo el día. Ah, ¿no dice así su versión? Dice que habitar en las moradas de maldad. ¿Usted qué escogería? ¿Usted qué escoge comúnmente? Algunos a lo mejor hemos escogido estar 1000 días fuera de los atrios, fuera de la presencia de Dios, por estar afanados en nuestros trabajos, en nuestras actividades. Tenemos mucho que hacer y nada más escogemos un solo día y nada más para entrar a sus atrios. Nos quedamos solamente en los atrios, en donde la relación como que es más física, más anímica que espiritual. Dios desea que entremos al lugar santo. En este segundo lugar, los sacerdotes tenían la oportunidad de entrar, el pueblo no, nada más los sacerdotes, para ofrecer su servicio al Señor. Mire, acompáñeme al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 2. Vamos a leer Hebreos 9, versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En el lugar santo solo entraban entonces los sacerdotes para cambiar el aceite puro de olivas machacadas del candelabro, para que las lámparas estuvieran encendidas de continuo, para cambiar los panes de la proposición. Eran 12 tortas en 2 filas de 6 que cambiaban todos los días. Y así realizaban su oficio. ¡Qué bendición! El candelabro encendido es figura de la luz de Dios en nuestra vida, la cual solo se enciende con el aceite de la unción, que es la figura del Espíritu Santo en uno. En el lugar santo es donde empezamos a recibir luz por el Espíritu Santo. Empieza Dios a revelarnos parte de quién es Él. Los panes de la proposición, panes de la promesa, representan la palabra del Señor, la cual es ese alimento que de continuo debe de estar en nosotros. Si usted se da cuenta, oración y lectura de la palabra, alabanza y lectura de la palabra, presencia del Espíritu ungiendo lo que vamos recibiendo en el lugar santo. Es donde empezamos a recibir una dirección un poco más clara de nuestra vida, donde empezamos a escuchar a lo lejos la voz de Dios, donde la palabra nos empieza a ser revelada y decimos, ay, es cierto, tengo que amar a mi suegra. Pero Dios no desea que nos quedemos tampoco en el lugar santo. Dios quiere que entremos al lugar santísimo. Acompáñeme nuevamente a Hebreos 9 del 3. Hebreos 9, versículo 3 al 4. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Versículo 7. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año y tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados. Porque acuérdese, no podemos tener comunión sin
santidad. Al final, el deleitarnos en la presencia de Dios nos debe de llevar a ese estado, a un estado de santidad. ¿Sabe qué? Es por eso que muchos fracasan en su vida de oración, porque dejan que el pecado del mundo se introduzca nuevamente en sus vidas y se sienten culpables. Y ese pecado endurece el corazón e impide el que busquemos su rostro. Y uno empieza a sentirse hipócrita, falso, mentiroso, mal hijo. Y para colmo, ahí está el diablo acusándonos con su dedo y diciéndonos, no que muy hijo de Dios. Y lamentablemente escuchamos su voz y nos juzgamos duramente. ¿Sabe cuál es la solución? El arrepentimiento. Arrepintámonos de nuestros pecados. Arrepintámonos de nuestras faltas. Eso es lo que nos abre el acceso al Padre. Cuando nos arrepentimos y cuando dejamos que la sangre del Cordero de Dios nos cubra, en ese momento, como sacerdotes, vamos a poder entrar al lugar santísimo, donde está el arca de la alianza, donde está ese maná que produce vida, donde está esa vara que reverdeció, que significa esa vida y salud que podemos obtener estando delante de su presencia. Es en el lugar santísimo donde ahora usted y yo podemos entrar. Porque eso dice la palabra. Fue lo que ganó Jesucristo en la cruz por nosotros. No solamente venció al pecado, sino que nos abrió un libre acceso a través del velo que fue rasgado en el templo. Mire, acompáñeme a Hebreos 10, versículo 19 al 22. Hebreos 10 del 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, casi a manera de súplica, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y no se refiere a que usted para entrar en comunión con Dios primero se da un regaderazo. No, se refiere al arrepentimiento para entrar con un corazón limpio delante de Dios, santo. Tenemos ese beneficio. Antes el sacerdote era el único que podía entrar una vez al año. Y servían por turnos. 12, 24 sacerdotes a lo largo del año podían entrar al lugar santísimo. Y Cristo nos abrió acceso a todo el pueblo, a los que nada más podíamos estar en los atrios. Porque Dios desea que nuestra comunión no sea meramente física o anímica o emocional, sino espiritual. Mi espíritu teniendo comunión con el Espíritu de Dios. ¿No le da gusto? ¿Lo anhela? ¿Anhela como los gorriones estar en la casa del Señor y hacer su morada ahí? Era lo que decía el salmista, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y para inquirir en tu santo templo. Eso es lo que debemos de anhelar, pero en ocasiones no lo hacemos. Es el caso de una persona que conocí hace mucho tiempo, que dejó de orar. Por lo mismo dejó de ser transformada y arruinó su matrimonio porque no quiso cambiar su carácter iracundo. Arruinó su matrimonio. Usted y yo, ¿en cuál de los tres lugares nos encontramos en cuanto a nuestra relación a Dios?
¿Estaremos llegando nada más a los atrios? ¿Estaremos llegando al lugar santo? ¿O estamos viviendo en el lugar santísimo? Ay, hermano, yo creo que todavía no llego ni a Jerusalén. Estoy lejos, 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 lejos. Pues acérquese y Dios se acercará a usted. Número 2, otro beneficio de deleitarnos en su presencia, el poder ser guiados para tomar buenas decisiones. Dígale a su compañero, acércate a Dios, déjate guiar por Él, deleítate en su presencia. Dice el Salmo 95, 12, Salmos 95, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Para que Dios nos lo enseñe, para que nos enseñe el camino, necesitamos entrar en una comunión con Él. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión pasó toda la noche orando para poder escoger a sus discípulos. Ahí en Lucas 6 del 12 al 13. Evangelio de Lucas 6 del 12 al 13 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Imagínese, y eso que pasó toda la noche orando y escogió a Judas. Usted diría, pues entonces se equivocó, no sirve, yo no voy a orar toda la noche. No, Dios le dio la oportunidad a él. Él tuvo una oportunidad de ser un discípulo apasionado por el Señor, pero la desperdició. ¿Cuántas veces ha tenido que tomar usted una decisión importante? ¿Y qué hace? Estoy preocupado. Y a lo mejor consulta a una persona, consulta a otra persona, abre la Biblia y dice, a ver, de Tin Marín, háblame, Señor. Pero ni siquiera busca su presencia. ¿Qué pasaría si nos comprometiéramos en entrar en nuestro aposento y pasar toda la noche orando? A ver, Dios, tengo este negocio. ¿Lo hago o no lo hago? A ver, mi amor, acompáñame. Vamos a orar los dos, toda la noche. Y buscar la presencia de Dios. A ver, hay dos muchachos que están tras de mí y los dos dicen que me bajan el cielo y las estrellas. Los dos altos, fuertes, guapotes, tipo vikingo, chapaneco. También los hay. ¿A quién de los dos escojo? Pasa toda la noche orando. Y créeme que Dios te va a hablar. Pero si no lo hacemos, si no nos comprometemos nosotros mismos en buscar una respuesta de parte de Dios, ¿cómo vamos a obtener la respuesta? ¿Lo comprende? El apóstol Pablo, él quería evangelizar, porque ese es el mandato de Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y dice la Escritura en Hechos 16:5 que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Se da cuenta? No es nada más predicar por predicar. Hay que buscar el rostro de Dios para que nos dé las estrategias. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? A lo mejor Dios le ha dicho, empieza a compartirle a tus familiares.
y dejas a tu suegra hasta el final. No, 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 ¿verdad? A lo mejor le dice, empieza por ella. Son estrategias. Pero ¿cómo saber lo que debemos de hacer aún en nuestro servicio, en nuestra vida cristiana? Si no tenemos comunión con Dios, si no nos deleitamos en su presencia, porque es en el lugar santísimo donde Él se revela y se declara al hombre. El rey David, él fue un adorador que también se dejaba guiar por el Señor. Él no atacaba a los filisteos y Dios no le decía, atácalos. Él le preguntaba, Señor, ¿me darás la victoria? Sí, atácalos. Y iba tras de ellos y tenía la victoria. Y si el Señor le decía, no, detente, no lo hacía. Para hacer la guerra necesitamos estar en la presencia de Dios. Ahí es donde se ganan. En tercer lugar, tercer beneficio de deleitarnos en su presencia, es para ser fortalecidos en tiempos de adversidad. Comúnmente pasamos por pruebas, por situaciones adversas. La vida, Dios la hizo así, hizo el día del bien y el día de la adversidad. Y en día de adversidad, cuando entramos en una comunión íntima, es donde podemos encontrar esa fortaleza que necesita nuestro corazón para mantenernos firmes. No es solamente tener la palabra, sino en su presencia, su espíritu teniendo comunión con el nuestro, es como son satisfechas esas necesidades y termina todo temor, toda angustia, toda tristeza, todo desánimo por el espíritu que está trabajando en nosotros. Dice el Salmo 28, versículo 7, Salmo 28, 7, declara el salmista, el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Nota la comunión? Ese regocijo, estoy con mi mejor amigo, estoy con mi cuate, estoy con el que me ayuda, con el que todo lo puede, con el todopoderoso. En Él puedo descansar todas mis cargas, todas mis angustias, todas mis preocupaciones. Y vaya que David, el rey David tenía muchos enemigos. Si a alguien querían matar en esos tiempos, era David. Mire, acompáñeme a 1 Samuel 30, del 1 al 8. Vamos a ver un ejemplo de unos momentos críticos en la vida de David. 1 Samuel 30, del 1 al 8. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglac, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, ¿y qué hicieron? Lloraron. ¿Hasta cuándo? Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Una pausa. ¿Se imagina que de repente usted llega a su casa y no encuentra a su esposa y a sus hijos? Actualmente nosotros eso lo conocemos como secuestro. Yo creo que es algo terrible, de lo más terrible que puede vivir una persona. Y habían secuestrado a la familia de David y a la familia de todos sus soldados. Se llevaron a todos y quemaron la ciudad, quemaron todo. Cuando David vio eso, pues en su carne le dolió y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar hasta que las fuerzas se le acabaron para llorar. ¿Alguna vez usted ha llorado así? Pues así se encontraba David.
¿Y dónde podía encontrar el socorro? ¿Dónde podía cambiar su situación? Porque un corazón abatido, pues difícilmente es un corazón valiente. No tiene ni ganas de levantarse, está postrado, está derrotado. Sin embargo, David buscó la presencia de Dios. Ahorita se lo voy a mostrar. En el versículo 5 dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué dice? Lea conmigo. Se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en el Señor su Dios. Cuando estemos en momentos angustiosos, ¿qué vamos a hacer? Nos fortaleceremos en el Señor nuestro Dios. ¿Y sabe qué significa? Deleitarse en su presencia. Buscarle con todo nuestro corazón. Entregarle nuestros sentimientos. Si le entregamos lo mejor de nosotros, ¿por qué no también aquello que nos lastima? Seguimos leyendo, versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó ¿a quién? A Dios, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y así lo hizo David. Si usted en casa lee 2 de Samuel 22 del 1 al 7, va a conocer el desenlace de esta historia. Cómo David tuvo triunfo. Y todo porque se fortaleció en la presencia del Señor. Le buscó, inquirió en su templo, le preguntó cuál es la estrategia para la batalla. ¿Cómo puedo salir en medio de este problema, de esta necesidad? Y tuvo la victoria. Hermano, qué hermoso es poder contar con esta oportunidad. Tenemos libre acceso al trono de su gracia. En otra ocasión se encontraba nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerda? Dice la Escritura que Él estaba triste hasta la muerte, porque su carne no deseaba pasar lo que iba a acontecer del arresto, del juicio, del escarnio y de la cruz. Y dice en Lucas 22, del 39 al 46, Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, fíjese, puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué dice el versículo 43? Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. ¿Dónde encontramos la fortaleza? En la presencia de Dios. A lo mejor uno le hubiera dicho, Jesús, ¿cómo se te ocurre ir al huerto de Getsemaní? Córrele, vete hasta Betania, que no te alcancen. No, yo voy a buscar el rostro de mi Padre y voy a enfrentar lo que tengo que enfrentar, porque es mi vida. Y voy a ser valiente y voy a salir adelante. Y voy a dejar atrás el pasado y me voy a extender hacia lo que está delante. Y voy a tener la fortaleza para vencer a cualquier gigante, a cualquiera que quiera interponerse en mi camino. Dios es quien me va a dar la victoria. Es lo que hemos estado viendo desde hace varias semanas. Y todo esto es en su presencia. Dios está esperando que usted y yo empecemos a sacar fuerzas de la debilidad,
Que diga el débil, fuerte soy. Y sabe que fortalecer tiene como sinónimos reanimar, rejuvenecer, vigorizar, confortar. Significa que una persona que recibe la fortaleza de Dios, que venga el Espíritu de Dios o un ángel del cielo para fortalecernos, pues es rejuvenecido. Porque, ¿verdad que los problemas desgastan? ¿A quién le han salido canas verdes ya? Desgasta. La angustia, la tribulación, la tristeza, desgasta. No te dejes desgastar. Tienes la opción, deleítate en la presencia de Dios y el Señor te va a rejuvenecer. El Señor te va a dar nuevo vigor, te va a rebustecer, hasta vas a subir de peso. No, entonces no. ¿Sabe? Cuando estamos en su presencia somos fortalecidos para vencer la tentación. Somos fortalecidos para vivir en el Espíritu y no dejarnos guiar por los sentidos. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quiere usted que su carne no sea débil? Deleitémonos en la presencia de Dios. Dejemos que el Espíritu de Dios haga lo que tenga que hacer y nos transforme, que nos guíe, que nos dé fortaleza y usted se va a levantar como más que vencedor. Acuérdese que la comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Última cita, Job 22:21. Job 22:21 es la invitación que nos hace el Señor el día de hoy. Vamos a leerla todos juntos. Yo le animo a que la busque, por favor. Job 22, del 21 al 27 vamos a leer. Dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén. ¿Nota el beneficio de deleitarse en la presencia de Dios? Dios desea bendecirnos y Dios desea suplir nuestras necesidades, que tengas abundancia de todo. Pero esas son las añadiduras nada más, hermano. No busquemos el rostro de Dios por esas añadiduras. Vamos a buscar su rostro y deleitarnos por motivos más grandes, como el ser transformados por su Espíritu Santo. El dejar que Dios tome entre sus manos nuestro corazón y lo sane y lo restaure. Que Dios pueda cambiar ese carácter, pueda quitar esos hábitos, esas costumbres, esa manera de ser. Poder entrar al lugar santísimo y no quedarnos en los atrios, en una relación física y anímica, sino que decidamos establecer una relación espiritual y profunda, íntima con Él, para poder ser guiados, para poder recibir sanidad y su oportuno socorro, para recibir revelación de quién es Él y podernos postrar ante su presencia como esos 24 ancianos en los cielos y decir que tú eres grande y que Él es fuerte y que Él es maravilloso, y en esa comunión íntima ser fortalecidos a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que acontezca en el mundo y sus noticias.
Estamos con Dios y Él con nosotros. Y eso es lo más importante. No hay cosa más importante que debamos de escoger que estar en su casa todos los días de nuestra vida. Y querido hermano, si usted desea que esto sea una realidad, vamos a hacer un compromiso. Vamos a darnos la oportunidad de iniciar un deleite. Si es que nos ha faltado vida de oración, si es que no hemos comprendido qué tan importante es, si es que a lo mejor durante un tiempo la tuvimos, pero hemos menguado, no permita que el enemigo venga a señalarle. Acerquémonos con el corazón en la mano, sabiendo que la sangre del Cordero nos limpia. Acerquémonos con un corazón limpio, en plena certidumbre de fe, y Dios va a hacer la obra en nosotros. Si usted desea hacerlo, yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a ponernos a cuentas con el Señor. En sus propias palabras, pídale perdón a Dios. Arrepiéntase de esa falta de comunión, Padre, y venimos delante de ti a pedirte perdón, porque ciertamente hemos descuidado nuestra comunión contigo, porque tú nos has abierto libre acceso al trono de tu gracia y tal vez no le hemos dado el valor que merece. Perdónanos, perdónanos, Señor, si no te hemos buscado con la intensidad que tú has demandado, porque posiblemente tenemos una vida de oración, pero tú deseas más. Tú deseas que no nos quedemos solamente en los atrios, sino que vayamos hasta el lugar santísimo. Y si tú necesitas purificar nuestro corazón, hazlo. Si hay cosas que tienes que transformar en medio de nosotros, hazlo, Señor. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida. Límpianos, Padre, límpianos, límpianos y seremos más blancos que la nieve. Limpia nuestro corazón. Permite que en el nombre de Jesús la sangre del Cordero sea vertida sobre nosotros para que podamos tener comunión contigo. Te damos gracias, Dios, por la palabra que el día de hoy recibimos, porque a través de ella, por tu Espíritu Santo, nos impulsarás a una mayor búsqueda, porque nos deleitaremos en tu presencia, porque tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra paz. Tú nos satisfaces, en ti encontramos placer, en ti encontramos fortaleza. Gracias, gracias, Señor. Siembra en medio de nosotros un espíritu de oración, derrama en medio de nosotros un espíritu de oración. Que aprendamos a deleitarnos en ti todos los días de nuestra vida, que veamos el beneficio, Señor. Gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta tarde. Gracias por la ministración de tu Espíritu Santo, porque entramos en amistad contigo nuevamente, porque anhelamos deleitarnos en ti. Tú eres nuestra delicia. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.